Muy buenos días y buenas tardes para todos, dependiendo de desde qué parte del mundo estén siguiendo este quinto foro de ciudades y plataformas logísticas, siendo Paraguay el país anfitrión. En este momento damos inicio al panel número 13, que tratará sobre el panorama logístico en distintas partes del mundo. Procedo a saludar y presentar a nuestros panelistas que nos acompañarán en la discusión de este tema tan importante. En primer lugar, les presento al señor Didier Monbilo, proveniente de la República Democrática del Congo, quien pertenece a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas y actualmente es el director para África Central. Nuestra segunda panelista es la señora Jennifer Patton, de nacionalidad mexicana. Ella también pertenece a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas y actualmente es la directora para China. Por último, cerrando este panel de primer nivel, nos acompaña el señor Bruno Paredes. Él es italiano, quien también pertenece a la misma organización que los demás panelistas y es el representante para Irlanda y el Reino Unido. Para los que no me conocen, soy Máximo Barreto, representante del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. Sean todos bienvenidos. En este momento iniciamos la parte más importante de este panel, que consiste en la discusión acerca del panorama logístico en distintas regiones del mundo. En tal sentido, doy la palabra, en primer lugar, a nuestro primer panelista, el señor Didier Monbilo, quien arrancará con su presentación. Adelante, por favor. Buen día, Máximo. Muchas gracias por esta presentación. Quiero agradecer primeramente a la Organización Mundial que está organizando ese foro, quinto foro internacional, que es muy importante, sobre todo en el contexto actual, donde el mundo cambió por el tema de la pandemia. Ese lugar de reflexión permite a nosotros, como organización, hacer pensar a los demás dirigentes del mundo, y sobre todo sobre la cuestión logística, para ver el mundo futuro que está viniendo. Dicho eso, paso al tema que es panorama general de diferentes regiones sobre la cuestión logística. Eso es el tema de su panel. Yo, en mi calidad de representante de la Organización Mundial de Plataformas de Ciudad Logística, quiero hablar del África en general y Congo en particular. Voy a hacer una breve introducción sobre el tema de África, que es un continente generalmente muy dejado al lado o con poco conocimiento para la gente en general. Lo que he presentado es un continente que tiene 54 países. En la actualidad, según la estadística, será hasta 2050 continente con más población, más joven de la historia de la humanidad. Y otro elemento es continente que tiene recurso natural más importante en el mundo. De hecho, están hablando que África sería el futuro de la humanidad. Por eso me parece muy importante, nosotros como organización, de implicarse más en ese continente, que en ámbito de reflexión o de aporte de conocimiento generalmente suele dejarlo al lado. Pero ese tiempo es más que nunca de interesarse en ese continente. Dicho esto, de que África en general entra en la parte que es más me interesa en su conversación, es la República Democrática del Congo, en la cual soy representante en el África Central, pero yo pertenezco a su país, República Democrática del Congo. República Democrática del Congo es, ahí voy a subir no sé si se sube bien,
República Democrática del Congo, no sé si está subiendo Leo Se ve Power, que perfecto, se se ve ve. perfecto. Perfecto. Bueno, la República Democrática del Congo, eso, hablando de la República Democrática del Congo, es un país que está en el centro del África. En la actualidad está ocupando el segundo país más grande del África en tamaño, después de Algeria. Esos países tienen 2.345.000 kilómetros cuadrados con un recurso natural inconmensurable. La República Democrática del Congo está catalogado como primer país del mundo, sino, entre los primeros países del mundo, sino el primero que tiene más recursos naturales del mundo. Entonces, es un país muy, muy importante sobre temas geopolíticos, en temas de recursos, sobre todas las potencias que quiere estar en el Congo. Lastimosamente, esa riqueza causa mucho problema para el país. Hace 20 años, el Congo está en una especie de ciclo de guerra interminable, de rebeldía, entra, sale, está hablando alrededor de 10 millones de personas que están muertas en el Congo por esa guerra. En términos geoestratégicos se llama la guerra de baja intensidad, que genera mucha muerte, pero no trasciende nada por causa de recursos, los intereses, perdón, que tiene las grandes potencias. Hace que la gente, la población en sí misma no puede disfrutar de esa riqueza porque hay mucho interés en ese país, sobre su país, y todo se va afuera. El gobierno que está pasando tampoco no puede solucionar porque ese gobierno siempre está atrás de sus intereses propios y de sus amigos. Eso era como una historia en parte general. Lo que nos interesa más es sobre el tema de la logística en Congo. En el Congo, el sistema logístico que se puede caracterizar domaine de transporte en particular, porque la logística abarca un montón de factores, está hablando de sistema fluvial, de ruta o aéreo. El sistema es muy dejado un poco más atrás, porque Congo, después de una independencia en 1960, se hicieron obras. Pero entramos en un ciclo de dictadura hasta 97, cambio de régimen, eso régimen de 60 hasta 96, a un momento había hecho obra, pero entró la corrupción, se paró todo, el país no pudo arrancar. Entonces se quedó con infraestructura muy, muy reducida. Pero en la actualidad, el Congo está en proceso de modernización de su infraestructura. Es un país que es considerado como semi-enclave. No sé, enclave en español, la palabra no me está viniendo. Entonces, ese país tiene un litoral de 37 kilómetros nada más, que se representa con el puerto de Boma, puerto de Matadi, de Boma y de Banana en Muanda. El puerto más importante del Congo, bueno, antes de desarrollar el tema de los puertos, es su distancia que 16.328 kilómetros cuadrados, esas son las distancias navegables de espacio del Congo. En esta distancia, el transporte en general en el Congo está previsto o estaba programado que sea transporte marítimo, porque como no había desarrollado mucho sistema de ruta
y Congo tiene mucho río, mucho agua, porque representa 52% de agua del continente, de reserva de agua del continente africano, con un río que es el río Congo, que es segundo río más grande del mundo después del Amazonas. Entonces, lo que está más previsto que sea más desarrollado transporte marítimo. Pero a pesar de esto, los dirigentes, la clase política, no supo continuar para desarrollar esto. Y recién ahora están en un proceso de modernización de todo eso, sistema de transporte. Me disculpa, lo estoy subiendo otro. Voy a subir otro diapositivo. Bien. Bien. En rato hablaba del tema de sistema de transporte. Ahí hablamos, ahora voy a desarrollar el tema de puerto en el Congo. Como el sistema más importante era sistema ferroviario. En tema de puerto, tenemos el puerto más importante, el puerto de Matadi. Pero ese puerto de Matadi tampoco no está trabajando al 100%, porque separaron tema de desarrollo, de infraestructura, de modernización, hace que hay barco que viene con contenedor que previstamente para descargar lleva 3, según el estándar internacional, lleva 3 días. En ese puerto hay más de 14 días para descargar, paseo de cargo de una carga, de un barco que viene. Hace que al lado, a frente del Congo, el otro Congo Brazzaville, en el puerto de Pointe-Noire, hay mucho barco que se queda ahí porque no puede llegar en el puerto de Matadi para descargar, porque tiene que primero terminar el barco que llegó para descargar toda la carga que tiene y para que otro. Eso crea el sistema de embouteillage y de retraso para los barcos que están para llegar en el Congo. Entonces, ese sistema también en 2014, el gobierno del Congo está tratando en su proceso de modernización, bueno, buscando los partenarios para desarrollar esos sistemas. En la actualidad hay una agencia de promoción de investissement en el Congo que permite que gente pueda entrar. El gobierno hizo un plan para facilitar a los inversores llegar al Congo para que pueda modernizar el sistema de los puertos. No. Segundo puerto también que es importante, el puerto de Boma, pasa la misma cosa. No. Por cuestión de infraestructura. Entonces, ¿qué solución tiene el Congo? Entre todo tener un sistema intermediario creando corredores. Creado corredores internacionales, el Congo ha desarrollado 11 corredores internacionales para tratar de abastecer el país. Y ese corredor, ahí está, está en el mapa, está llegando a un puerto, pero internacional de otro país. Entonces, ahora en este momento, el gobierno también está buscando los partener para seguir desarrollando el sistema. No, el Congo pasa a ser un país con muy gran oportunidad para la gente, para los inversores, para ir en el Congo para trabajar, para desarrollar esto. Nosotros como organización mundial, una de las características de la organización mundial es
la observación sobre el tema de la logística y tratar de proponer al gobierno una solución adecuada, equilibrado. El tema del África ça nous concerne. Es realmente para esta organización porque vas a permitir para hacer ver claramente al diferente gobierno de este continente a tomar las medidas o las soluciones que puede ayudar a desarrollar su país y hacer que su gente vive mucho mejor. No sé si estamos bien con el tema de tiempo o estoy excediendo. Máximo, vos me decís si tengo que parar. Tenemos 2 minutos más, Didier. Puedes Bien. proseguir para cerrar. Bien. Para cerrar, la reflexión para la gente que no va a ver y sobre todo para la República Democrática del Congo, que me tiene, vraiment ça me tient. Yo lo que estoy reflexionando, nosotros como organización, yo como representación de esa organización, yo creo que el gobierno del Congo tiene interés de consultar o de pertenecer a esa organización, porque acá hay mucho estudio que permitirá al Congo de desarrollar. Y el Congo, si vos observás en la mapa, está en el centro del África. Y esos centros, algunos dijeron que el Congo es como gastillo de un revólver. Cuando el Congo se va a decolar, será África entera que se va a decorar. No, se va a marchar, porque sobre todo los factores que yo acabo de decir sobre el tema, su ubicación, recursos que tiene y la capacidad que tiene, puede permitir que eso realmente África encuentre en concierto de naciones. Ahí termino, Máximo. No sé si hay pregunta o... Muchísimas gracias, Didier, por tu valioso aporte a esta discusión. Sin duda que el África es un continente con mucho potencial por lo que has mencionado, por sus recursos naturales, sus riquezas y por el bono demográfico. Es así que la inversión, tal cual estás mencionando, en infraestructura logística es un factor clave para su desarrollo socioeconómico, en particular para mejorar la eficiencia de sus puertos en cuanto a tiempo y costos. El ejemplo que diste, el interés de la República del Congo en el desarrollo de corredores internacionales es muy importante, así que alentamos a seguir en esa política. Hay mucho por delante. El África, reitero, es un continente con mucha riqueza y con mucho potencial. Bueno, a continuación cedemos el espacio a nuestra siguiente panelista, Jennifer Patton, quien también nos tiene preparada una presentación sobre el tema central de este panel. Adelante, Jennifer, todo tuyo. Gracias, Máximo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que nos vean. Mi nombre es Jennifer Patton, estoy actualmente en Shenzhen, China, y les voy a presentar. Ok, les voy a hablar sobre China. Esta es su bandera. Okay. China en el idioma mandarín se dice Zhongguo y significa el país del centro. Y este es el mapa como China se ve en el mundo, como el centro del mundo. Ellos así es como lo visualizan, ¿no? ¿Cómo está China hoy? Si pudiéramos describir a China en pocas palabras, serían control, disciplina, tecnología y progreso. Son las palabras que yo utilizaría, que es lo que me ha tocado vivir.
Tengo 15 años viviendo ya en China y me he dado cuenta de que estas son las palabras que mejor describen a este país. En cuanto al virus, está totalmente controlado en esta zona y se ha utilizado la tecnología para lograr esto, ¿no? Es impresionante cómo a cada lugar que llegas hay que escanear un código QR y entonces el gobierno sabe exactamente en qué lugares has estado por si llegara a surgir algún contagio, te puedan contactar de inmediato. En cuanto a economía, China está muy bien en este momento. Sufrió los estragos de la pandemia, pero se ha levantado y muy bien. Tiene una economía estable y lo que es impresionante es que se ha mejorado el consumo interno, ya que los chinos que anteriormente viajaban, ahorita no hay manera de viajar. Entonces, están viajando en el interior, están gastando y consumiendo el mismo Producto Interno. Entonces, eso ha ayudado muchísimo al país, el hecho de que la gente local compre local. En cuanto a logística, China cuenta con una excelente infraestructura, con puertos marítimos, puertos secos, aeropuertos y sistema ferroviario equipados con la más alta tecnología. Actualmente está pasando por una etapa muy complicada porque hay escasez de contenedores y poca disponibilidad en los barcos y en los aviones, y esto ha hecho que se encarezca mucho el transporte en cuanto a costos de envío. Por ejemplo, en lo aéreo se han suspendido muchos vuelos de pasajeros que también llevaban cargo, entonces eso ha encarecido mucho y ha disminuido la disponibilidad de transporte, pero esperemos que esto cambie pronto. En cuanto a tráfico de pasajeros, no creo que cambie pronto. El mundo entero está sufriendo ahorita los estragos del coronavirus, entonces China está controlando demasiado las entradas de extranjeros a su país. Únicamente ahorita entran residentes y con muchas complicaciones. Entonces, no creo que pronto se resuelva esto, pero lo harán de la mejor manera en su momento. Y les quiero platicar de un proyecto que tiene este país que se llama One Belt, One Road. Es la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la nueva Ruta de la Seda, que China pretende tener corredores logísticos mucho más amplios de lo que los tiene ahora. Este proyecto afecta a 60 países, el 75% de las reservas energéticas conocidas en el mundo, el 70% de la población mundial y generaría el 55% del PIB mundial. Entonces, es un proyecto muy importante al que China le está apostando. Para lograrlo ha hecho inversiones multimillonarias en diversos países y ha ido avanzando bastante rápido. Y en la actualidad, China es y seguirá siendo la fábrica del mundo. Durante 15 años yo he escuchado que dicen que el boom de China se va a acabar, que va a dejar de ser el mayor productor de mercancías en el mundo, y yo no lo creo. La infraestructura con la que cuenta actualmente este país se puede comparar con muy pocos países en el mundo. Entonces yo creo que seguirá siendo por muchos años más un lugar muy importante de fabricación de mercancías. En la actualidad han crecido muchos países en fabricación de mercancías,
como lo han sido Vietnam, Sri Lanka, Camboya, Tailandia, India. Sin embargo, ninguno de estos países cuenta con la infraestructura tan amplia con la que cuenta China. Entonces, a pesar de las bondades de estos países, por ejemplo, la mano de obra barata, dista mucho de llegar a lo que China ha logrado hasta el momento. Entonces, el reto para un empresario ahora es tratar de venderle a China, no tanto comprarle, ya que China cuenta con una población enorme. Entonces, sería un gran logro para cualquier empresario entrar al mercado chino. Y bueno, esto ya que el nivel económico de los chinos ha aumentado bastante en los últimos años, ahora tienen la capacidad de hacer compras pues más caras, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad de negocio, tanto venderle a China como comprarle, por los costos, por la calidad, por la infraestructura para hacer llegar los productos, etcétera. Hasta aquí, Máximo. Muchísimas gracias, Jennifer, por esta excelente presentación. Al inicio mencionaste 4 palabras que describen a China: el control, la disciplina, tecnología y el progreso. Yo creo que también esas 4 palabras describen también a la logística, donde se requiere mucho control, se requiere disciplina, ¿verdad? Se requiere aplicación de tecnología y también contribuye de manera muy importante al progreso de los países. También muy importante lo que comentaste acerca de China, con que cuenta con una excelente infraestructura y con equipos de alta tecnología. Si bien en este momento mencionaste que hay alguna escasez de contenedores y baja disponibilidad de transporte y que eso encarece los costos, bueno, eso está ocurriendo realmente en todo el mundo, ¿verdad? Y sin duda que el proyecto que mencionaste sobre la nueva ruta de la seda, digamos que apunta a ampliar corredores logísticos, eso despierta el interés internacional y vamos a estar dándole seguimiento a su desarrollo. Así que muchas gracias por tu presentación. Gracias. Y a continuación vamos a pasar a nuestro tercer panelista, el señor Bruno Paredes, quien continuará profundizando sobre esta materia tan importante. Adelante, Bruno, todo tuyo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bruno Paredes. Me siento muy honrado de haber sido invitado para hablar. Es un reto en términos de la logística mundial, hablar sobre el panorama de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, en Europa. Por las limitaciones del tiempo y por la zona en la que estoy trabajando, me voy a concentrar en hacer un panorama lo más ejecutivo posible. Tengo 15 o 20 minutos sobre el panorama actual logístico entre el Reino Unido e Irlanda y el Reino Unido. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Está mirando mi pantalla, ¿verdad? Lo vemos perfecto. Perfecto. Entonces, el tema de esta ponencia se llama Panorama Logístico de Irlanda y del Reino Unido. Básicamente lo que buscamos es responder 3 preguntas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual de la logística a nivel regional? Estamos hablando de 2 países dentro de una región que tiene una gran actividad económica. Es un buen sitio para hacer negocios en términos de infraestructura, en términos políticos, en términos económicos, en términos de situación actual. Y finalmente, que es el tema que está sumamente caliente, hot, ¿qué va a pasar con el Brexit? Pregunta número 1, ¿cuál es la situación actual? Entonces empecemos por el marco geográfico. Si ustedes miran la isla de todo el continente europeo, Irlanda es la isla que está más hacia el occidente, así que es la que está más expuesta a todo el intemperismo
del sistema climático del Atlántico Norte. De punta a punta, de norte a sur, tiene 800 kilómetros y de ancho tiene 400 kilómetros. En la siguiente imagen vamos a ver también satelital, ambas son imágenes de la Estación Espacial Internacional. Vemos una imagen satelital de febrero de 2019 de Inglaterra. Irlanda tiene 84.000 kilómetros cuadrados, Inglaterra tiene 8 o 10 veces más. Irlanda tiene 4.8 millones de habitantes, Inglaterra tiene 66 millones de habitantes. Entonces, a escala podemos hacernos una idea rápida. Quiero que observen, y es lo que voy a explicar de inmediato porque tiene impacto en la logística, quiero que observen que hay una diferencia de color. A la derecha corresponde a la isla de Inglaterra, y luego con el mismo color hay una porción en lo que corresponde a la isla de Irlanda. Irlanda, conocida tradicionalmente como Hibernia o Eire, tiene una participación del Producto Interno Bruto de 417 billones de euros registrados. El per cápita, es decir, eso dividido entre el número de habitantes, es bastante alto, 55.290 euros. Hay 551 puertos registrados. No todos son internacionales, hay 6 o 8 puertos internacionales y tiene 10 aeropuertos, de los cuales 4 tienen actividad internacional o tenían actividad internacional. He puesto para efectos de dimensionamiento, he puesto una cruz con el eje de ancho y largo para lo que corresponde a Irlanda, mientras que, disculpen, voy a pasar a la siguiente lámina. ¿La pueden ver? ¿Está mirando la lámina? Se ve perfecto. Perfecto. La siguiente lámina entonces corresponde al Reino Unido. Anglia, tradicionalmente, como dije, 66 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto sí realmente es mucho más grande. Es aproximadamente 4 o 5 veces más grande que el de Irlanda. Sin embargo, si dividimos el Producto Interno Bruto en el número de habitantes, nos da 34.000 euros contra los 55.000, es decir, 20.000 euros en promedio. Hay registrados 5.860 puertos, pero no todos son internacionales. Tenemos aproximadamente unos 20 y tantos puertos que son de carácter internacional y 4 o 5 que son realmente los grandes jugadores dentro del esquema del transporte internacional. Esta lámina es simplemente para explicar un concepto que usualmente no está del todo claro, y es que una cosa es hablar de Inglaterra y otra cosa es hablar del Reino Unido. El Reino Unido corresponde, y voy a mover mi cursor, corresponde a todo lo que está en blanco a la derecha, y tiene en el norte el Reino de Escocia, al medio, y el Reino de Inglaterra, y luego en el sur o a occidente tiene el Reino lo que es Gales. Y en rojo está lo que corresponde a Irlanda del Norte, lo que nosotros llamamos Belfast, donde estaba el IRA y todo lo demás. Bruno, no te vemos Sí. en la imagen. Creo que tu cámara está apuntando para otro lado o se apagó. Déjame ver un momento, si es que puedo. Debería estar regresando en este momento. Mientras regresa, puedes continuar. Ok. Voy a ver si... Ok. Bueno, la imagen es un problema de conexión aparentemente. Bueno, pero voy a seguir porque el tiempo va corriendo. Rutas logísticas. Este panel está referido, mi tema está referido a las rutas logísticas para el Reino Unido y a Irlanda. Entonces, habíamos dicho, si por ejemplo tomamos una ruta de Felixstowe, aquí en el oriente de Inglaterra, y navegamos por el mar de Irlanda para llegar al puerto principal y la capital, que es Dublín, nos toma aproximadamente 1 día y medio de navegación. Sin embargo, hay un puerto que es el que más tráfico de ferries tiene, que es el puerto de Holyhead, que está exactamente al frente, a la misma altura de Dublín, en cuyo caso tomamos solo 3 horas de navegación.
Sin embargo, la mayoría de las exportaciones europeas que van a Irlanda pasan primero por el concepto que se llama land bridge, es decir, el puente terrestre que es Inglaterra. Salen del norte de Francia, en el puerto de Calais, cruzan por el Eurotúnel, entran al sur de Inglaterra, descargan la exportación europea en Inglaterra, toman la exportación inglesa para Irlanda, suben al medio norte, al norte de Gales, cruzan en ferry y entran a Irlanda. En promedio hay 146.000, hay registrado como 146.000 viajes anuales de transporte de camión. Así que la primera realidad es que el grueso del transporte de carga, el grueso de la actividad logística ocurre por vía terrestre. Tenemos, dentro del concepto de ciudades o plataformas logísticas, tenemos dos figuras que podemos reconocer en Dublín, en Irlanda. En el occidente de Irlanda tenemos la zona franca de Shannon. Ahí hay aproximadamente, y en el este tenemos la zona franca económica o la zona especial económica para Dublín. La zona franca de Shannon se desarrolla, la manufactura de las empresas se desarrolla en 600 acres de superficie, genera más de 100 empresas operan a nivel industrial en la zona, genera 7.200 empleos y tiene un volumen comercial de 3.3 billones o 3.300 millones de euros anuales. ¿Qué es lo que ocurre con la otra plataforma? La plataforma o el Centro Financiero Internacional, International Financial Service Center de Irlanda, en la ciudad de Dublín, es el más grande, tiene 25.000 personas, hay más de 500 empresas operando en el IFSC. En términos económicos es responsable de casi el 7,5% de todo el Producto Bruto Interno Bruto de Irlanda. Interesante destacar de que a raíz de estas condiciones, y luego las desarrollaré rápidamente, hay instalados y operando y exportando actualmente 300 laboratorios de farma. Algunos de los productos que consumimos a nivel mundial se hacen exclusivamente en Irlanda y se distribuyen worldwide. La contribución más importante de la zona económica especial de Dublín es la intermediación financiera. Los más importantes bancos del mundo tienen oficinas, por una razón que explicaré a continuación, tienen oficinas regionales para Europa en Irlanda. Los 300 laboratorios más importantes del mundo tienen operaciones económicas y de control empresarial desde Irlanda. Así que, si estamos empezando a ver esto, la pregunta que tenemos que responder rápidamente, ¿es un buen sitio para hacer negocios? La respuesta es sí. Empecemos por lo más importante, el capital humano. 40% de la población tiene menos de 30 años. El nivel de educación de tercer nivel, la educación de graduados, máster y PhDs está muy avanzada, es de las más, está en una de las posiciones más altas en el ranking de profesionales a nivel de toda la Unión Europea. Solo para que se hagan una idea, 28.759 PhD registrados el año pasado. Un dato curioso, todas las universidades, todos los institutos tecnológicos y colegios no cubren la demanda quinquenal de profesionales en el sector de las ciencias de la informática. 65.000 profesionales se necesitan para los próximos 5 años y las universidades no generan esa cantidad. Así que realmente hay una importación neta de capital humano. Primera realidad. La segunda realidad, entonces, vamos a verlo rápidamente. Y estos son datos que he reelaborado a partir de mi contribución al proyecto Doing Business del Banco Mundial, proyecto que tiene 16 años corriendo, tengo 15 años contribuyendo con ellos para Venezuela y ahora para Irlanda e Inglaterra. Observen ustedes rápidamente la facilidad para establecer un negocio. En 4,5 días o en 5 días tienen un negocio registrado en Irlanda y en Inglaterra. En China toma 8.6 días en promedio. No son datos míos, son datos del Banco Mundial. En Brasil toma 20 días.
cuando tenemos que buscar las facilidades para construir una plataforma logística, un almacén, un centro de distribución, la permisología para construirlo toma 86 días en el Reino Unido, en Irlanda toma 149, que se parece mucho a lo que toma China, pero para nada se compara con lo que hace, por ejemplo, Brasil. Lo que quiere mostrar este cuadro es que se han tomado 12 KPIs, 12 Key Performance Indicators, 12 indicadores clave de gestión, y se ha buscado homogeneizar la data a nivel de 190 países. Así que, por ejemplo, en términos, ya que voy a tener actividad económica, ya que una empresa va a tener actividad económica, ya que un inversionista quiere montar un negocio en la industria de la logística, ¿cómo está el asunto de los impuestos? Que es lo que viene a continuación. Es muy favorable. En el Reino Unido a nivel anual toma 105 horas encargarse de los impuestos, mientras que en Irlanda toma apenas 82 horas. Compárenlo ustedes con las 1958 horas que toma en promedio para Brasil. Datos de 2019. Así que si empezamos a combinar estos 12 factores, ¿cómo es la posición de Irlanda? ¿Cómo es la posición de Inglaterra en función de todo el contexto global? Bueno, Inglaterra está en la posición 30 en términos de facilidad para hacer negocios fronterizos, importar, exportar, logística, transporte, medio ambiente, combustible. Irlanda tiene la posición 52. Vean ustedes, China tiene la posición 65, datos del Banco Mundial. El Brasil tiene la posición 105. Así que vamos a mirar, vamos a sumar los factores, vamos a ponderarlos y vamos a tratar de encontrar el promedio, la media, cuál es la posición para hacer negocios. Ciertamente es muy favorable hacer negocios. Esa es la segunda respuesta. Es muy favorable establecer negocios en Inglaterra o en el Reino Unido. El Reino Unido se está yendo. Esa es la tercera pregunta. Así que, ¿qué cosa nos queda? Angloparlante. Que nos queda Irlanda. Irlanda tiene la posición 23 en términos de facilidades para hacer negocios a nivel mundial. La inversión extranjera directa, es decir, cuánto le creen a Irlanda, en los primeros 6 meses del año 2020 fue de 75.000 millones de dólares. Más grande, fue más abundante que los 68.000 millones de dólares que recibió Estados Unidos en el mismo periodo. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Irlanda tiene 4.8, digamos que 5 millones de habitantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué invierten tanto dinero en Irlanda? Por la segunda razón. Genera 200.000 empleos, pero en términos del impuesto a las sociedades, en términos de cuánto me van a pechar o cuánto me van a imponer por hacer actividad económica, Irlanda tiene el baremo de impuesto a la sociedad más bajo de toda la Unión Europea, apenas 12,5%, en comparación con el casi 30 y tantos que tiene Alemania, el primer motor económico de la Unión, o con los casi 40 y tantos que tienen los países escandinavos. Sin embargo, no todo es perfecto. Hay 5 franjas para el impuesto del valor agregado, el Value Added Tax, 23, 13,5, 9.4, 9, 4.8 y 0%. 0% para alimentos. Solo como curiosidad, todo lo que son los PPE, Personal Protection Equipment, entonces equipo de protección personal, mascarillas, guantes y estas cosas para combatir el coronavirus, en este momento tienen una tasa de importación de 0. Y Inglaterra tiene un impuesto, España acaba de bajarlo a 4 o 5%, estaba más alto. Finalmente termino, dado que las condiciones económicas e impositivas son buenas, podemos resumir diciendo que de las 10 primeras compañías en informática, en farma y en finanzas, 9 están presentes y tienen operaciones en Irlanda. No ocurre lo mismo en Inglaterra, porque el impuesto a las sociedades en Inglaterra está en el 19%. Por supuesto que hay casi un tercio, si lo comparamos con el 12,5% de Irlanda, así que es mucho más atractivo y además se habla inglés. ¿Eso significa algo para el término de Brexit? Sí. 3. ¿Qué va a pasar entonces? Aquí empiezo a terminar. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Tenemos básicamente 3 modelos.
Por la izquierda tenemos la salida, el Brexit en inglés significa Britain Exit, la salida de Bretaña o de Irlanda o del Reino Unido de la Unión Europea. La Unión Europea, para nosotros en la industria logística, es una unión aduanera. Así que uno tiene uno puede ir desde Polonia hasta Irlanda, pero en términos de logística es meramente un transporte doméstico. Uno puede navegar desde Dinamarca al sur de rebota en Southampton, en Felixstowe, rebota en Le Havre y sube por el mar de Irlanda a Dublin y sigue siendo lo que reconoceríamos como cabotaje, short shipping, coastal trade. Pero en el escenario que ocurre el 31 de diciembre, 1 de enero del 2021, en el escenario del soft exit, el escenario más suave, se mantienen algunas barreras, se mantiene el sistema de preferencias, se levantan uno que otra documentación. En el horizonte o en el escenario intermedio, es decir, que no hay acuerdos, Irlanda se va y el Reino Unido se va, no respeta, entonces se levantan barreras arancelarias. El resultado neto es que los costos de importación y exportación para la misma Inglaterra van a subir. Hay una factura social que tiene que pagar el Reino Unido por salir de la Unión Europea, que está en aproximadamente 8,5 billones, 8.500 millones de euros, lo que le tiene que pagar por la expectativa de negocios que van a ocurrir y por una serie de otras sanciones. El escenario peor es el aislamiento, en donde se aplicaría en términos de logística, en términos de comercio mundial y de la organización, el World Trade Organization y la Organización Mundial de Aduanas, Inglaterra y el norte de Irlanda, eso lo vamos a ver ahora, lo explico, pasaría a ser un tercer país para la Unión Europea. Es decir, hay que levantar certificados de origen, facturas comerciales consularizadas, certificados fito y zoosanitarios y otros documentos. Interesante notar que esta lámina hace referencia a los flujos más importantes del coastal trade o del cabotaje. Sin embargo, podemos resumir diciendo que el transporte por vía terrestre es mucho más eficiente dentro de la Unión Europea, inclusive pasando a territorios lejanos, que es como se conceptúa a Inglaterra o el Reino Unido e Irlanda en función de la Unión Europea continental, le llaman territorios lejanos. Aún con todo, es mucho más eficiente en la actualidad, al día de hoy, hacer exportación e importación por vía terrestre por una razón que la entenderemos. Se necesita un solo documento para el transporte terrestre, el CMR, pero se necesitan aproximadamente 20 pasos para completar un transporte marítimo. Y empiezo a terminar. Los escenarios para Irlanda, no puedo pronosticar qué es lo que pasará con Inglaterra porque ellos todavía no han tomado una decisión, todavía la Unión Europea está negociando, pero sí puedo hablar sobre lo que se ha previsto, se ha especulado, se está pronosticando para Irlanda. Irlanda se contraerá en aproximadamente 14% de su Producto Interno Bruto, es decir, estamos hablando de centenas de miles de millones de dólares en contracción económica. Los costos de importación y exportación subirán. El Reino Unido dejará de ser el land bridge preferencial para el cruce entre Europa e Irlanda, así que ellos también van a perder empleo. Se necesita, entonces, inmediatamente surge la necesidad de tener mayor espacio en el transporte marítimo. No solo el que provean las líneas navieras internacionales, sino también las líneas navieras regionales y de cabotaje. De hecho, quienes habla tiene un proyecto caminando sobre líneas navieras. En términos económicos, la libra esterlina ha empezado a devaluarse, si lo miramos a 7 años, ha empezado a devaluarse, ha empezado a perder peso en función del euro y del dólar. ¿El capital humano está saliendo de Inglaterra? Sí. Sorprendentemente, a pesar de que Irlanda es un país angloparlante,
hay mucho capital humano que operaba, extranjeros y nacionales ingleses, que operaban en Londres y están yendo a Alemania. Sin embargo, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? Aquel que nos va a comprar los productos, aquel que va a recibir y va a esperar, el agente, el almacén, el camionero y el cliente en la tienda final que va a esperar nuestros productos. Quieren irse de la Unión Europea. 54% de la población británica en febrero de este año decía, 54% decía que no quería irse. ¿Por qué no quieren irse? Termino. Porque lo que se viene es el hard Brexit, el hard border. Es decir, la instalación de la aduana física, la instalación del sistema de escáner, la instalación, la adecuación en los sistemas tecnológicos de la transmisión de data online, inalámbrica, paperless, es decir, sin soporte documental físico. Eso no lo quiere. No lo quiere Irlanda, la República de Irlanda, no lo quiere Irlanda del Norte, capital Belfast, no lo quiere el 54% de la población encuestada. ¿Qué es lo que queremos? Y termino con esto. Queremos el libre tránsito de mercancías, queremos y se necesita el libre tránsito de mercancías, el libre tránsito y el flujo financiero, segundo flujo, y el libre tránsito de la información. En la logística, ustedes saben, tenemos tres flujos. El flujo de mercancías que va desde el vendedor al comprador, digamos Europa, atravesando Inglaterra para Irlanda, el flujo económico que va de Irlanda en bancos irlandeses, en bancos ingleses, en bancos europeos, y el flujo de información. El flujo de información está regulado por este concepto que ustedes ya lo conocen, que hace que todas las páginas web que operan en el Reino Unido, en Europa, tengan que tener un protocolo de cómo se va a manejar los datos del visitante. General Data Protection Rules, el esquema general, el marco general de protección de la data. No se sorprendan si es que ustedes visitan una página web en Irlanda, en Inglaterra, que les aparezca un pop-up, una pantalla saliente que le diga, usted acepta que yo le envíe información de terceros. Y uno dice, ¿qué vas a hacer con mi información? La voy a trabajar de esta manera. Lo que queremos entonces es una Europa unida, una Europa que crezca. Los pronósticos, lo que ocurrió, último comentario, lo que ocurrió con Irlanda en los primeros 6 meses es que la actividad del transporte marítimo se contrajo apenas 4%. Esta población produce suficiente comida para muchos países. Conocemos una empresa que solo a México manda 400 contenedores mensuales de productos lácteos. Lo que quiere Irlanda es y pertenece y no se irá de la Unión Europea. Lo que quiere es que el norte de Irlanda, capital Belfast, e Inglaterra permanezcan, de ser posible, dentro de la Unión Europea. Ein Recht am Meithagat, que es como decimos en Irlanda, muchas gracias por el tiempo que me han permitido y la oportunidad de poder comentarles sobre esto. Héctor, muchísimas gracias. Creo que fue una excelente presentación en la cual nos has descrito lo que ocurre en la región comprendida donde estás trabajando por Irlanda y el Reino Unido. Los datos que mencionaste al inicio, muy relevantes. Irlanda con 551 puertos y 10 aeropuertos, y el Reino Unido con 5.860 puertos y 40 aeropuertos. Bueno, eso se refleja también en los datos del Producto Interno Bruto que nos revelaste. Todos sabemos que existe una relación directa entre apertura comercial y desarrollo económico, pero para eso se necesita una logística importante, una alta inversión en logística, se necesitan puertos, aeropuertos, conectividad entre países. También mencionaste el establecimiento de zonas económicas especiales que generan una importante cantidad de empleo. En cuanto a Irlanda, mencionaste que cuenta con algunos recursos, por ejemplo, como una población joven, un elevado nivel de educación. Muy relevante tener en cuenta siempre el índice de Doing Business, que también lo estamos trabajando particularmente en Paraguay. El índice de Doing Business tiene un indicador muy importante que es el de comercio transfronterizo,
Y ahí otra vez es muy importante la logística, ¿verdad? Lo que mencionaste también sobre la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que busca la inversión extranjera directa? Más allá de los bajos impuestos, también busca logística, también busca eficiencia. Por eso es muy importante este tema que hemos mencionado. Y con respecto a lo último que hablaste del Brexit, bueno, esperamos que de esos 3 escenarios que nos comentaste, que se dé el más suave, ¿verdad? Que no lleguemos al tercer escenario del aislamiento, porque eso sí que va, digamos, va a tener un efecto contrario de elevados costos. Así que, Bruno, muy interesante tu presentación. Para seguir con nuestro debate, quisiera hacerles a nuestros tres panelistas, expertos y representantes de distintas regiones del mundo, quisiera hacerles a los tres una pregunta general, pero invirtiendo el orden. Es decir, ahora vamos a arrancar de vuelta por Bruno, luego con Jennifer y cerrando con Didier, si les parece. Así que, continuando un poco con nuestra discusión, la pregunta general sería, considerando el entorno actual, que se puede definir como un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y mirando un poco más adelante, ubicándonos en la pospandemia, les consulto cuáles son los desafíos y oportunidades que visualizan para las ciudades y las plataformas logísticas. Arrancando contigo, Bruno. Adelante. Todo proceso logístico parte el elemento clave es el capital humano. A raíz de la pandemia del coronavirus, el capital humano, por lo menos en Irlanda, ha regresado, ha sido enviado a trabajar remotamente a su casa. Hay 99% de conectividad online para la isla, y el upload, la señal está arriba 99.5%, 99.8%. Así que en realidad técnicamente es posible. Las compañías, las multinacionales y las nacionales, han hecho un acuerdo con el gobierno para que el gobierno le retribuya parte del uso de la propia infraestructura. Estoy en este momento en mi casa, estoy utilizando mi módem, mi señal, mi electricidad y todo lo demás. Eso me lo van a retribuir. Entonces, esa es la primera condición. La población está entrenada, la población es bilingüe, trilingüe, inclusive contando el gaeilge, el idioma irlandés nativo. Así que por ahí no hay ningún problema. La población es muy cosmopolita, ha ido a muchas partes, pero precisamente por eso ha aprendido sobre la propagación cruzada del coronavirus. Entonces, lo primero que tiene que resolver la Unión Europea es qué es lo que vamos a hacer con el coronavirus. Hay 5, si es que no, hay 6 casas farmacéuticas y la mayoría de ellas tienen operaciones acá, que van a empezar ensayos, y hay 6, como dije, 6 que ya han entrado en contratos de suministro con la Unión Europea para el sistema público de salud. Eso es lo primero. Lo segundo, desde China ocurrió lo que le llamamos el blank sailing. No quiero extenderme, pero es decir, las salidas en blanco, simplemente para mantener el nivel de tarifas oceánicas. China es el responsable del 25% de todo el comercio mundial, en números redondos. En Irlanda observamos que hubo una caída en el número de mercancías, de bienes que llegaban de China, y eso en parte produjo esa contracción estimada en un 4%. Entonces tenemos que resolver el asunto de trabajo y sanitario para la población que trabaja. El segundo punto que hay que resolver es el sistema del acceso a la energía. Para el año 2030, el Estado irlandés ha decidido que tiene que haber de manera mayoritaria vehículos como mínimo que sean híbridos. Ámsterdam quiere que para el año 2030 no haya ningún vehículo de combustión interna quemando gasolina. Irlanda no es tan ambicioso. Irlanda quiere que haya un mayor porcentaje de vehículos híbridos. En la actualidad, comprar un vehículo híbrido es proporcionalmente más caro que comprar un vehículo diésel normal. Es una cuestión de economía de escala. Pero ahora estamos caminando, y aquí empiezo a terminar con mi respuesta, estamos caminando a las nuevas fuentes de energía, las bioenergías, las energías alternativas. En términos de transporte internacional, muy interesante, en el norte de Europa ya hay ferries 100% eléctricos. El problema con las baterías de litio-iono, que son gigantescas,
pesan decenas de toneladas y producen lastre en los buques, es que su autonomía es de 25 kilómetros. Entonces, si nosotros tenemos entre Holyhead y Inglaterra y Dublin 105 kilómetros, ustedes son la navegación, no podemos trabajar con baterías, utilizamos sistemas híbridos. Termino. Lo que se viene a continuación, y ya las grandes empresas petroleras están trabajando en eso, y ese es el futuro, es la combustión, la energización con hidrógeno. Solo produce agua como emisión. La densidad energética del hidrógeno es tanto o mejor que la de los combustibles fósiles, pero solo produce agua, el efluente es agua, así que en el largo plazo es eficiente. Así que la apuesta es, desde la óptica irlandesa, es Inglaterra se va, ese mercado va a necesitar ser abastecido, ya encontrarán ellos la manera de mejorar su sistema tarifario en función de la Unión Europea. Irlanda es de la Unión Europea y no se irá de la Unión Europea. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Ahora pasamos la misma pregunta a Jennifer para que nos dé su apreciación. Gracias, Máximo. Yo lo que veo post pandemia es un comercio y un consumo interno importante. Coincido con Bruno en que hemos aprendido más de tecnologías y ya no es un reto la comunicación, podemos utilizar las telecomunicaciones sin problema, hemos aprendido a hacerlo. Y creo que China ya sufrió lo que tenía que sufrir de esta pandemia, y con la tecnología que están utilizando ahorita, no digo que no vaya a sufrir porque es un fenómeno internacional, pero no va a ser tanto su sufrimiento como en otros países. Yo, siendo de México, puedo decirlo abiertamente. Sé que a México le falta un camino largo por recorrer post pandemia, pero China ya pasó ese riesgo. Muchísimas gracias, Jennifer, por la respuesta. Ahora pasamos a Didier, oportunidades y desafíos post pandemia para la región de África. Adelante, Didier. Estás con el audio apagado, Didier. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escuchamos. Bien. Adelante. Oportunidad post-pandemia sobre el tema de cuestión logística en África. Yo creo que hay mucho. De hecho, esas circunstancias de la pandemia, como Europa, que es mayor abastecimiento del continente africano y China, estaba cortando, a pesar de que no hubo mucho impacto de cuestión de la pandemia en el África, lo sufrió mucho. Porque, toma ejemplo particular en el Congo, importación tiene 80%. Comercio interno hay solamente 10%. Pero con el tema de la pandemia, eso tiempo que hubo cuarentena fuerte a nivel internacional, los países africanos, el Congo en particular, hubo consecuencias fuertes. Esto permitió que los dirigentes, la clase política, el gobierno puede aprender de esto. Y permitió ahora acelerar un poco más tema de la logística en nivel país y en general en todo el continente. No, tiene una mirada más positiva, tema de la pandemia, que permitió a los países africanos, y como en particular, a empezar a activar la red local para el tema de circulación, para el tema logística. Bueno, muchísimas gracias a los tres panelistas expertos. Con esto estamos dando por finalizado el panel número 13 sobre el panorama logístico en las distintas regiones del mundo. Quisiera hacer una mención especial a los tres expertos que nos acompañaron el día de hoy, Jennifer Patton, Didier Monbilo y Bruno Paredes. Nada más como cierre, hemos conocido en estas tres regiones del mundo una descripción del panorama actual. Principalmente comenzamos hablando por
por el continente africano y la República del Congo en particular, que son, digamos, regiones, es una región como continente y es un país como la República del Congo con un tremendo potencial, una República tremenda Democrática del Congo, democracia. perdón. República Democrática del Congo, un país con un tremendo potencial, con un tremendo, digamos, con una tremenda riqueza en cuanto a recursos naturales y capital humano, con un bono demográfico importante, así que ahí la inversión en logística, en infraestructura logística, sin duda que va a contribuir a aumentar y mejorar su desarrollo socioeconómico. También vimos lo que representa para el mundo la fábrica del mundo, ¿verdad? Dicho sea de paso, que es la China continental, ¿verdad? Ahí vimos con Jennifer que nos mencionó cuatro características muy importantes que hacen a China, a la cultura, pero también a la logística, como el control, la disciplina, la tecnología, el progreso. Y por último, cerramos también conociendo lo que representa la logística y el panorama logístico en las regiones del Reino Unido e Irlanda, con un tremendo potencial, con mucha eficiencia, ¿verdad? Con mucho comercio, con mucha apertura comercial, ¿verdad? Con mucha eficacia, con facilidad de hacer negocios. Y cerramos con algunas perspectivas a futuro que también nos manifestaron los expertos, que va a ser muy importante el capital humano, ¿verdad? La energía, la provisión de energía, cómo va a mudar eso, las nuevas fuentes de energía como el hidrógeno que mencionó Bruno, y también el aumento del consumo interno que se da, digamos, en todas las regiones del mundo. Así que son temas que hay que tenerlos en cuenta, que hay que planificarlo ante este entorno que va para cambio. Así que con esto damos por cerrado nuestro panel número 13, agradeciendo nuevamente a los panelistas y esperando que les haya servido a los participantes. Muchas gracias. Gracias, Máximo. Gracias. Gracias, Máximo. God bless you. Dios los bendiga.